una gran bendición para mí poder compartir esta vamos a abrir en el libro de los Números. Números capítulo 21. Dice ahí en Números capítulo 21, versículo 4: y partieron del monte de Hor, camino de la mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano? Se me hacen muy duras estas palabras, muy lamentables, hermanos, estas palabras que brotaron de los corazones de estos hombres. ¿Por qué nos hiciste subir de la tierra de Egipto? Están como reclamando, hay una grande queja contra Dios y contra Moisés. Dice: aún nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Es muy sorprendente, hermanos, encontrar en la naturaleza humana esta grande ingratitud. Que pronto olvidaron estos judíos o estos hombres del lugar donde fueron sacados. Estamos hablando, hermanos, de alrededor de 400 años viviendo en la tierra de esclavos. 400 años es mucho tiempo, hermanos. Y luego allí en Egipto, hermanos, estos hombres no tenían derechos, no había recreos, no tenían libertades, eran tratados solamente como bestias de carga, estaban bajo la injusticia, bajo el látigo. Que pronto olvidaron de dónde fueron sacados, al grado que mira, ellos están allí clamando a Dios que mande un libertador. Es lamentable encontrar estos pasajes quejándose en contra de la voluntad de Dios. Quiero pensar en esos 400 años, cuántos nacieron allí y allí mismo murieron. Nunca conocieron a Dios, nunca conocieron lo que es la libertad, no tenían oportunidades de nada, hermanos. Y podemos ver este ánimo de estos hombres. Algo sucedió en sus vidas, hermanos, pero están desanimados, están quejándose seriamente con Dios. Ahora yo pienso, hermanos, en el capítulo 15 de Éxodo, cuando salieron por primera vez de esa esclavitud, hermanos, ellos cantan un cántico con Moisés. Las mujeres tomaron sus panderos e iban por el camino alabando a Dios, porque ahora Dios les había manifestado, hermanos, su poder. Dios los sacó con brazo firme de esa tierra de esclavos. Les dio nuevas oportunidades, les dio promesas importantes. Dios, hermanos, les mostró sus prodigios a ojos de ellos. Ellos pudieron ver cómo se abrió el mar, cómo cada plaga hacía estragos sobre la vida de los egipcios. Ellos por fin entendieron que Dios estaba haciendo firme la visita, las promesas que había hecho a Abraham, de un día sacarlos de ese lugar. Por fin Dios obró en ese pueblo y ellos salen gozosos y están cantando alabanzas. Si tú lees ese cántico en el 15, tú vas a encontrar muchas expresiones de júbilo, de alegría, de mucho ánimo, al grado que no les importaba nada de lo que se atravesara, porque
Dios iba marchando con ellos. Entonces yo pensando en esto, hermanos, me quedaba pensando qué importante es tener buen ánimo. Ayer les hablaba acerca de que debemos cuidar nuestra fe. Pues hoy, hermanos, quiero hablarles acerca de cómo cuidar nuestro ánimo, porque el ánimo es muy importante en la vida de los cristianos. Mira, no importa qué tan pesado, qué tan lejos, qué tan difícil sea el camino, mientras tengamos ánimos, vamos a brincar cualquier obstáculo, hermanos. No va a haber nada que nos pueda frenar. Pero mientras hay ánimo, entonces es muy importante, hermanos. Estamos sobre una travesía, vamos directo a nuestro hogar celestial, pero en el camino vamos a encontrar baches, vamos a encontrar obstáculos, oposición, vamos a encontrar un sinfín de problemas que van a atentar con nuestro ánimo. Entonces es importante, hermanos, a velar o cuidar nuestro buen ánimo, hermanos. Mira, cuando comenzamos la vida cristiana, en otros años nosotros vivíamos como esclavos del pecado, casi igual que en Egipto, azotados por nuestros propios pecados. Eran como espinas sobre nuestros costados. Todo lo que hacíamos salía mal, al grado de que había divorcios, había muchos pleitos con los padres, había tantas maldades en nuestros corazones, eran tan oscuras nuestras vidas, hermanos, que no teníamos ninguna libertad. Era solamente libertinaje, hermanos, que solamente nos hacía causarnos más daño. Pero por fin, hermanos, un día alguien llegó a nuestro barrio y nos predicó las verdades del Evangelio y por fin conocimos la libertad en Cristo. Amén. Y mira cuánto ánimo tuvimos, hermanos, al grado que en nuestro primer amor no queríamos perder ninguna reunión. Queríamos estar metiendo las narices en todos los asuntos de la iglesia porque había mucho ánimo. O sea, no nos pesaba, hermanos, si hubiera lluvia, si hacía frío, si había oposición. Ahí estábamos porque teníamos mucho ánimo. Yo creo, hermanos, entonces que debemos de cuidar ese buen ánimo, hermanos. Es cierto que llega a pasar el tiempo y a veces la vida se hace tan rutinaria y llegamos a empezar a cargar con algunos pecados que no nos dejan avanzar. Empezamos a enredarnos o a embarazarnos en toda clase de negocios de esta vida y al final empezamos a sentir un cansancio. Yo entiendo, hermanos, que no es fácil la vida cristiana. El cansancio, la impaciencia, los problemas de la vida llegan a ser un factor fuerte que puede quebrantar el ánimo de todos. Creo que todos nos hemos desanimado. Yo me he desanimado en algunas ocasiones, hermanos, y cuando prosigo en mi desánimo, las cosas me salen peor, las cosas me van mal. Porque cuando se tienen negativas de desánimo sobre nuestras vidas, solamente es enredarnos más, solamente es retroceder más en lugar de avanzar. Entonces yo creo, hermanos, que debemos velar o meditar sobre conservar nuestro buen ánimo. Como te digo, hay muchas cosas que sin darnos cuenta nos pueden abatir nuestro ánimo. ¿Cuándo es, hermanos? ¿Cuándo es cuando somos más propensos al desánimo? ¿En qué punto de nuestra vida empieza a aparecer el desánimo en nuestras vidas? Pensando en algunas cosas, uno de los factores donde podemos darle cabida al desánimo es cuando empezamos a perder el interés por la palabra de Dios. No sé si les ha pasado, decía el hermano, a veces dejas de leer un día y luego otro día y se va aumentando ese espacio, hermanos, y luego empieza a ver
problemas en tu vida y no estás preparado para confrontarlos y empiezas a ser derrotado. La Biblia es el alimento espiritual de nuestra alma. Y creo que mientras estemos alimentados de esta santa palabra, hermanos, vamos a cobrar fuerza, vamos a cobrar ánimos para continuar. Estos hombres decían: nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan que Dios les daba era bueno, hermanos. No tenían que levantarse antes de que llegara el sol como lo hacían en Egipto. No tenían que sufrir bajo el calor del sol, hermanos. Solamente tenían que tomar el maná. Era muy sencillo tomarlo, hermanos, recoger la porción. ¿Qué ibas a ocupar? ¿Qué de malo había en eso? Además, este alimento era pan de ángeles, era pan de nobles. Dios sabe alimentar a su pueblo. Dios sabe lo que necesita tu alma, hermanos. Él no te va a dar algo que te va a dar diarrea, hermanos. Él te va a dar algo que es necesario y adecuado para que fortalezcas tu espíritu y tu alma. Pero mira, ellos exclamaron una fuerte queja contra Dios. Nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Por qué salieron esas frases, hermanos, de los corazones de estos hombres? Porque su ánimo se había abatido por el camino, hermanos. Quizás ellos habían perdido, hermanos, la dirección que Dios les había dado. De hecho, si tú lees este libro, ellos solamente estaban rodeando en el desierto, hermanos, a causa de su dureza, a causa de su incredulidad. Ellos solamente estaban dando vueltas. Cuando nosotros, hermanos, perdemos la visión, entonces empezamos a dar vueltas. ¿Qué enfoque tienes tú, hermanos, como cristiano? ¿Qué papel juegas en la obra de Dios? ¿Acaso sabes cuál fue el propósito por el cual Cristo te llamó? Creo que a todos nos dio un propósito, hermanos, pues cuando el Espíritu Santo repartió dones, Dios según a cada uno conforme a lo que Él determinó, hermanos, porque entonces nuestra vida sí tiene un propósito. ¿Qué propósito tú tienes como cristiano? ¿Has meditado sobre para qué te llamó Dios a ti? ¿Qué papel juegas tú en la iglesia? Si tú no sabes, si tú has perdido la dirección, la visión en la obra de Dios, solamente vas a dar vueltas. ¿Y qué va a suceder, hermanos, si das vueltas a la manzana muchas veces? Te va a desanimar, hermanos. No le vas a encontrar sentido a la vida, no vas a encontrar un motivo por el cual continuar si tú no tienes dirección en tu vida. Y creo que muchos han perdido la dirección que Dios trazó, hermanos. Y a causa de esto, mira, decimos, no vale la pena continuar. Estos hombres empezaron a ver los obstáculos. Había muerto María, había muerto Aarón, y quizás toda esa generación, uno a uno, se iba esfumando, iba siendo enterrado en el mismo desierto. Pues los que quedaban, hermanos, se sentían cansados quizás. Nunca miraban el panorama hacia donde iban a llegar, porque habían perdido la visión a causa de su desánimo. Entonces debemos cuidar, hermanos, nuestro ánimo, hermanos, porque sí es importante. ¿Qué tal, hermanos? Por ejemplo, debemos aprender a observar el poder de Dios. Dios todos los días obra, hermanos. ¿Tú crees que Él está ya acostado o sentado ignorando lo que sucede en nuestras vidas? No, hermanos. Dios todos los días está moldeando nuestro carácter, está trabajando sobre nuestra familia, sobre muchas cosas en la misma iglesia. ¿No te motiva, hermanos, saber que Dios marcha con nosotros, que Él está abriendo paso a nuestra vida? No vamos solos por el camino, hermanos. El mismo Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de nosotros. Él está con nosotros, hermanos.
creo que debemos echar un vistazo a las maravillas de Dios. Mira, la paciencia es enorme, hermanos. Cuánta gente majadera reza a Dios, maldice sus misericordias, y sin embargo Dios sigue haciendo que su sol salga sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Mira las maravillas de Dios en la creación, hermanos. Él sigue todavía mostrando a esta humanidad que Él existe y que tiene el control y el cuidado de nosotros. ¿No te maravilla cuando Dios añade nuevas almas a la iglesia? Es una bendición, hermanos, ver cómo el Señor sigue quebrantando corazones. Esto nos llena de mucho ánimo. A veces vamos a predicar y parece que le hablamos a las piedras porque nadie escucha. Y decimos, ay, no puede ser. Y estamos ahí como ya empezando a ver una queja porque no vemos fruto de la predicación, pero cuando menos pensamos, Dios añade almas a la iglesia y eso hace que cobremos de nuevo ánimo. Entonces, ánimo, hermanos, es muy importante. Pero yo también, hermanos, pienso que cuando caminamos con buen ánimo, de hecho, cuando otros te ven a ti que tienes buen ánimo en la obra de Dios, también son incitados a caminar con buen ánimo. Porque es contagioso el buen ánimo. Si tú vas a un grupo donde hay personas donde están riendo, donde están contando chistes, donde se están relajando, tú vas a terminar a carcajadas también, hermanos. Porque uno se contagia del ánimo o hasta el desánimo de otros. Yo no sé, hermanos, cómo está su ánimo en este día, hermanos, para continuar. Yo no sé en sí, yo no conozco tu ánimo o desánimo, pero algunos traen cargando desánimo de años. Y eso sí es lamentable, hermanos, que no has aprendido a eliminar estas cosas negativas que solamente te están haciendo daño. Te digo, hay muchos que están cargando con un desánimo hasta de meses, quizás de días. Y cuando se camina con desánimo, hermanos, no somos útiles en la obra de Dios. Al contrario, hermanos, somos una carga para la iglesia. Porque otros siempre te tienen que animar, otros siempre te tienen que apoyar, siempre te tienen que estar levantando. No eres un niño, tú eres ya una persona que conoce a Dios, que conoce su poder. Entonces, ¿por qué caminar con desánimo? ¿Por qué no eres útil en la obra de Dios? Porque traes cargando un desánimo. De hecho, los hermanos proponen hacer algo y tú no tienes utilidad, hermano. A ti no te interesa involucrar. Ahora yo pienso, hermanos, Dios estaba escuchando las quejas de este pueblo, la ingratitud, las expresiones que salían de su corazón. Y mira, hermanos, indirectamente a veces nosotros nos quejamos de la obra de Dios, hermanos. Cuando alguien no aprecia lo que tú haces en la iglesia, entonces surge una queja. ¿Para quién lo estás haciendo entonces? ¿Acaso no lo haces por tu Señor? Debemos entonces cuidar, hermanos, el ánimo. Mira, la fe es importante cuidarla, pero el ánimo también es importante, hermanos. Una persona que no tiene ánimo como cristiano es de muy poca utilidad y al contrario es llena de quejas. Piensa, hermanos, en el desánimo que traes cargando, porque puede hacer daño también a otros. Vamos a ver un pasaje en Primera de Corintios capítulo 1. Yo creo que primeramente, hermanos, debemos cuidar el ánimo de nosotros. Considera tu naturaleza, hermanos, y mira por lo cual somos propensos a decaer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Considera, hermanos, la naturaleza de la que somos criados. ¿Quién aquí es poderoso? ¿Quién aquí es noble? ¿Quién aquí es sabio? Creo que no somos muchos sabios, no somos muchos poderosos. Entonces, hermanos, si carecemos de esas virtudes, debemos cuidar entonces nuestra persona, hermanos. Porque mira, si yo fui elegido de lo peorcito del mundo, entonces mi naturaleza, hermanos, es mala, es dañina. Y si yo le doy rienda a mi carne a que hable, hermanos, voy a terminar dañando a otros. ¿Quién aquí es sabio? Si eres sabio, entonces yo creo que te toca edificar, te toca sacar adelante. Pero si no somos así, hermanos, entonces somos más propensos no solamente a dañar nuestra persona, sino a dañar a otros. ¿Qué tal, hermanos? Debemos cuidar nuestra conversación cuando hablamos con otros, de otros hermanos, porque podemos terminar desanimando a ese oyente y quizás vamos a venir contaminando a la iglesia entera. Tu naturaleza no es muy noble, hermanos, y por esa razón debemos cuidar o velar más sobre lo que sale del corazón. Dice Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debemos tener cuidado de lo que sale del corazón, hermanos, porque esto puede generar problemas dentro de la iglesia al grado que cada uno de los miembros va a empezar a tomar un desánimo, ya no van a querer continuar. Dice allí en el versículo 10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones, antes sean perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia de los Corintios fue una iglesia muy problemática. Quizás fue una de las iglesias que más dolores de cabeza le dieron a este apóstol. Había mucha rivalidad, había celos, había contenciones, había divisiones, había serios problemas, hermanos, al grado de que ellos no estaban considerando que los nuevos estaban siendo desanimados. Cuando alguien te ve pelear a ti con otro hermano, los que te ven son los más afectados, porque ellos no querrán seguir, hermanos. Al contrario, ellos son desanimados. Y creo que nosotros, hermanos, los más viejos, los más maduros, debemos procurar, hermanos, que la iglesia siempre tenga ese buen ánimo. Amén. Porque esto es lo que va a hacer, hermanos, que la iglesia florezca. Amén. ¿No queremos ver una iglesia floreciente? Amén. Para la gloria de Dios? Amén. A veces la iglesia está estancada, hermanos, está frenada, y es porque hay problemas entre nosotros. Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece, o una casa dividida entre sí misma no permanece. Pues piensa, hermanos, si la relación que tenemos como cristianos llega a ser dividida, vamos a estancar la obra de Dios, hermanos. Vamos a terminar haciéndole daño a las ovejas que están comenzando, las más tiernas, las más inocentes, esas que esperan mejores cosas de los viejos. Entonces cuidemos nuestro buen ánimo, hermanos. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 18. Dice: casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.
Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas desapacibles con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. ¿Qué tal, hermanos? Por ejemplo, usted como varón en su casa, su deber es velar por el ánimo de su familia. Debemos, hermanos, velar porque nuestra familia tenga buen ánimo en la iglesia, hermanos. ¿No te has puesto a pensar por qué tu esposa no quiere apoyarte? ¿Por qué a veces vienen con sus rostros entristecidos? ¿Qué es la causa quizás por la cual a veces nuestros hijos no tienen el ánimo para hacer la obra de Dios? A veces nosotros mismos somos el motivo de desánimo, hermanos. A veces nosotros somos desapacibles con la esposa, somos desabridos, desagradables, porque estamos siempre como fastidiando. ¿Qué tal a nuestros hijos, hermanos? A veces somos tan rígidos que los hacemos de poco ánimo. ¿No? ¿Tú no fuiste joven? ¿Acaso tú no también tenías anhelos, deseos? ¿Acaso tú no querías también expresar? Pero ¿sabes qué sucede? A veces nosotros somos tan rígidos que no damos oportunidad a ellos, que no eres razonable con tu familia, que no te has puesto en sus zapatos para considerar lo que ellos también tratan de decir. Nosotros mismos llegamos a ser el motivo de desánimo de nuestra propia familia. Nuestros niños, nuestros hijos a veces no quieren venir a la iglesia, porque a ti que predicas en la iglesia, a ti que quieres estar como ese candil de la calle, pero ven que tú eres la oscuridad de tu casa, ven que no concuerdan tus palabras con lo que predicas, con tu testimonio, y lo que hacen ellos es, no es cierto, y empieza a generar un grande desánimo en la vida de esa familia. Tengamos cuidado entonces, hermanos, de cuidar no solamente el ánimo de la iglesia, sino el ánimo de nuestra familia, tener cuidado de los nuestros, porque sería un fracaso, hermanos, querer servir a Dios o tratar de aparentar servir a Dios cuando no hemos podido ganar ni siquiera a la esposa, al esposo, a los hijos. Al contrario, cada día parece que los estamos perdiendo. Y esto es a base de que no hemos sabido, hermanos, mantener ese buen ánimo que deben tener en la iglesia, hermanos. Creo que debemos tener entonces cuidado con esto. Otra cosa más, hermanos, que veo es que debemos cuidar nuestro ánimo de acuerdo a nuestra condición, o sea, en la economía, hermanos. Yo conozco cristianos que son muy animados a hacer la obra solamente cuando tienen dinero. Cuando tienen las cosas fáciles, están dispuestos, pero cuando no tienen empleo, cuando no tienen dinero, están abatidos, hermanos, como si el ánimo dependiera de las monedas de este mundo. ¿Acaso no depende nuestra vida de la providencia de Dios? ¿Acaso no es Dios el que tiene el control de nuestra mesa? ¿Quién no comió hoy? Y hasta comimos de más. Y esto es gracias a la misericordia de Dios. ¿Por qué entonces, hermanos, fincar nuestro ánimo dependiendo de los bienes que poseemos? Jesucristo lo decía, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, consiste de su voluntad, hermanos, de su bondad. No seas animado solamente cuando tengas monedas en tu bolso. Anímate a hacer la obra aún no teniéndolas. Mira, Dios dice, por tanto, no te dejaré. Él promete sustentar, hermanos, y darnos lo que ocupamos. Entonces también debemos cuidar nuestro ánimo, hermanos. Aun cuando no hay trabajo, aun cuando no hay dinero,
Pablo decía, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Amén. Muchos quieren tener mucho. ¿Le has preguntado a Dios por qué no eres rico? Dios es sabio y te puede dar buenas razones, porque Él conoce tu naturaleza. Como decía el hermano, Él no te va a dar una pistola sabiendo que tú no sabes usarla. Tú mismo te vas a destruir. Y qué bueno que somos pobres, porque así nos enseñamos a depender más de la misericordia de Dios. Decía Abur, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. No sea que siendo rico, dice, que me olvide. En la soberbia uno llega a olvidar a Dios, hermanos, porque ya no necesitas estar en la iglesia. Es más, ya no quieres estar en un jardín. Sientes que mereces estar en un salón más bonito que este. Bueno, un día van a tener algo. Bueno, pídanlo a Dios, se lo puede dar. No voy a dejar que mi boca hable. Otro punto, hermanos, lo que debemos también velar por nuestro ánimo es en cuanto al pecado. Yo conozco hermanos que han caído en pecados serios, y aunque han pedido perdón a Dios, ya no sienten, hermanos, el ánimo de continuar. Es cierto, ahí están, pero no se sienten con la dignidad, hermanos, aunque han recibido el perdón de parte de Dios. Sienten que son hipócritas, que no merecen ya ese lugar. Como decía el hermano, ya no puedes recuperar lo que pierdes. Y cuando llegamos a pecar, hermanos, es como poner otra vez pecado sobre nuestras espaldas. Pecados son como piedras pesadas, hermanos. Y cada vez que estamos viviendo en esas cosas, nuestra vida se hace más pesada. Creo que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Amén. Porque mientras habite el pecado en nuestras vidas, va a ser muy difícil que podamos mantener nuestro ánimo. Así es. Nuestra misma conciencia nos puede decir continuamente, hipócrita. Tú quieres compartir, tú quieres hacer esto y no has podido dejar tu pecado. Entonces lo más sano sería dejar el pecado para tener la energía, hermanos, la fuerza para hacer la obra de Dios. Yes. Y aún en estas cosas, mira, el diablo es tan aprovechado que él va a llegar, hermanos, en el momento más débil de tu vida para quitar ánimo. Él es ladrón, hermanos. Por naturaleza Él se hizo ladrón, hermanos. Y como te decía ayer, Él sabe las cosas que tienen valor, pues Él sabe que cuando tú tienes ánimo, eres muy útil en la obra de Dios, al grado que Dios puede hacer grandes cosas por ti, hermanos. Pero cuando el diablo roba tu ánimo, ya no eres útil en la obra. ¿No intentó Él mismo cuando Jesucristo les estaba diciendo a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer de los ancianos? ¿Qué le dijo Pedro? Oh Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Me eres escándalo porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las cosas que son de los hombres. O sea, el diablo, hermanos, va a usar, bueno, yo he escuchado a predicadores que dicen que una de sus mejores armas que usa el diablo para derrotar a los cristianos es el desánimo. Yo creo, hermanos, que Él va a buscar cómo sembrar la duda en cuanto a las promesas de Dios. Él va a buscar maneras para que tú ya no hagas la obra. ¿Qué tal cuando tú estás sirviendo y nadie se fija en lo que haces? Tú pasas desapercibido. ¿No llega el diablo a decirte, ves? Nadie te pela, a nadie le interesa. Y empiezan, yo no lo voy a hacer entonces. ¿Ves? Él empieza a ganar terreno sobre tu corazón. Empieza a sembrar esas dudas para que no continúes. No, hermanos, no le demos
no le debemos abrir espacio al diablo. Dice, Pablo decía, no le deis lugar al diablo, porque él es tramposo. Y él buscará hacer grandes agujeros para que tú caigas en ellos y no puedas salir más de allí. Te digo, cristianos, buenos cristianos, están estancados, hermanos. Se sienten como en un pantano, donde cada movimiento que hacen solamente es hundirse más. Y eso nos lleva al fracaso, a la derrota. Si es para dar miedo, hermano, te digo, yo me he desanimado, creo que todos hemos atravesado por esos desánimos. Son cosas naturales que van a pasar, pero debemos confiar en Dios, hermanos, para que nos dé la sabiduría para contar con estas cosas. Ahora yo pienso en el desánimo, hermanos. Mira, se entra muy secretamente. Es como una pequeña semillita que es introducida en tu corazón. Y luego, ya estando dentro del corazón, empieza a echar raíces. Y luego crece como una planta, toma un cuerpo de hipocresía, de apariencia. Y luego, hermanos, empiezan a brotar los frutos. Y algunos manifiestan el fruto de desánimo a través de lo que expresan. Por ejemplo, hermanos, amargura es fruto del desánimo. Cuando nos desanimamos, hermanos, empezamos a ver las cosas ya no con dulzura, sino con amargura. Empezamos a quejarnos y empezamos a traerla contra aquel, contra aquello. Empezamos a forjar, hermanos, malos sentimientos. Amargura es un fruto, hermanos, de desánimo. Piensa en estos hombres, están diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban con esa amargura en su corazón, ya no tenían alegría, ya la habían perdido. ¿Qué tal la crítica, hermanos? Cuando empezamos a murmurar de otros o a criticar el trabajo de otros, la inconformidad, hermanos, son síntomas de que hay desánimo en nuestras vidas. Creo que debemos sacar las tijeras y cortar con esa planta que solamente hace daño a la obra de Dios. Porque mira, hermanos, no solamente tú eres dañado, sino dañamos a toda la iglesia, porque todos somos un cuerpo, hermanos. Todos estamos unidos. Y si yo estoy desanimado, hermanos, mis problemas te van a hacer daño también a ti. De hecho, tus problemas afectan mi vida también, hermanos. Debemos cortar entonces con el desánimo, hermanos. Ahora yo pienso en el desánimo, hermanos. Como te decía, se transmite, hermanos. Esto no lo puedes aprender en un colegio, hermanos. Esto basta con sentarte al lado del que está desanimado y tú vas a salir de allí, hermanos, igual, pensando como él, mirando las cosas ya negativamente, hermanos. El desánimo se transmite. Allí en Números capítulo 13, dice en el versículo 32, y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación alzaron grita y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y díjoles toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Toda la congregación, hermanos, estaba a la expectativa de las noticias que iban a traer estos espías de la tierra que iban a reconocer. Obviamente se esperaba, hermanos, de estos hombres
que llegaran con la mejor actitud, con el mejor ánimo para transmitirles que sí se puede, hermanos, que no importa qué tan grandes sean estos hombres, sí se pueden vencer, hermanos. Pero no, hermanos, llegaron muy negativos, diciendo: esa tierra traga a sus moradores. Nosotros parecíamos langostas a su parecer. Entonces todo esto generó mucho temor. ¿Te imaginan? Las madrecillas estaban con sus hijillos ahí, con mucho miedo de que iban a ser arrebatados de sus brazos. Empezaron a llorar y a quejarse y decir: ojalá hubiéramos muerto en esa tierra de esclavos, aún en este desierto. Abatieron el ánimo de este pueblo, hermanos. Qué lamentable, hermanos, que en lugar de transmitir la vida positiva, no, se empezaron a ver los problemas. ¿No somos a veces semejantes a ellos, hermanos? Cuando se atraviesa un problema gigante, no empezamos a desanimarnos. No, ¿cuándo? No vamos a poder, esto no se puede. Y empezamos a llorar. Mejor me hubiera quedado como era antes. A muchos se les hace difícil la vida cristiana, y en parte lo es. Pero Cristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, sí se puede llevar, hermanos. Aunque es un yugo, aunque es una carga, sí se puede llevar. Pero cuando se tiene desánimo, hasta vemos el problema mucho más grande de lo que es. Y luego eso lo transmitimos a otros. Alguien que quiere servir en la iglesia, pues todos dicen: no, no vas a poder, tú no estás preparado, todavía te falta mucho, mira el mundo, mira esos problemas. Y en lugar de darle buen ánimo: no, yo estoy contigo, yo voy a orar por ti, es lo contrario, al grado de que dicen: es cierto, mejor desisto de esta cosa. Se transmite el desánimo, hermanos. Ten cuidado con quién te juntas. Si tú pides consejo allá afuera, solamente te vas a desanimar a continuar. Ahora yo pienso en esto, hermanos: ¿a dónde puede llevarnos el desánimo, hermanos? Cuando se vive con desánimo en nuestras vidas, ¿a dónde podemos ser arrastrados, hermanos? Y yo creo, hermanos, pensando en eso, es que a veces nos lleva a hacernos religiosos de cada 8 días. Es cierto, hermanos, estamos aquí, pero estamos haciendo las cosas solamente por cumplir, solamente porque es mi deber. Ya no estás viendo la vida cristiana como alegría, hermanos, con motivo de servir a Dios. A veces lo hacemos muy monótonamente, hermanos. Hacemos las cosas que a Dios no agradan, hermanos. Y a veces estamos solamente como religiosos de cada 8 días. A veces nosotros criticamos a los que van a misa, y a veces nosotros estamos igual. Si estamos en la iglesia, pero no con el ánimo, con la reverencia de la vida que debemos a Dios, hermanos. Y esto Dios también lo ve. ¿Tú crees que Él no observa cuando tú vienes a este lugar? ¿Tú crees que Él no escudriña tu corazón? ¿Tú crees que Él no sabe con qué ánimos tú cantas a Dios? Algunos ni siquiera abren el himnal, ni siquiera abren sus labios. ¿Por qué? Porque traen un desánimo en sus vidas. Este mismo desánimo también, hermanos, nos lleva a apartarnos de Dios. Porque es a donde vamos a parar, hermanos. Si tú sigues así en tu desánimo, el final, te lo puedo decir, no soy pitonizo, no soy adivino, pero el final es que vas a terminar yéndote de la iglesia, hermanos. Si no buscas la manera de cómo salir del desánimo. Ahora, se puede salir del desánimo, hermanos, porque Dios nos da las armas para arrestar el desánimo y llenarnos, hermanos, de buen ánimo. Dice ahí en Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3: si habéis pues resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, amén, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. ¿Te fijas, hermano, lo que dice este pasaje? Que nuestros ojos debe estar fija, nuestra mirada en las cosas eternas. Piensa en la morada que vas a estrenar, hermanos. Piensa en la compañía de esos millares en los que te vas a encontrar. Piensa en los galardones que vas a recibir. Piensa que un día vas a ver el rostro de aquel que quiso morir por ti, hermanos. Que un día podrás estrechar sus brazos y decirle: gracias, Señor, por haberme rescatado. Llénate de ánimo pensando en las cosas de arriba. No pongas la mirada en las cosas del mundo, porque este mundo es decepcionante, hermanos. Poner la mira, dice, en las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué tal poner la confianza, la mirada en Jesucristo? Yo no veo en toda la Biblia que Él haya decepcionado o desanimado a alguien. Es cierto que Él fue duro en sus predicaciones, pero fue para bien. ¿Sabe, hermanos? Debemos aprender entonces a poner la mira en Dios. Si tú pones la mira en Juan o en Elías, probablemente te vas a desanimar, porque somos hombres, hermanos. ¿Cuántos aquí han sido desanimados por poner la confianza en la mira en los hermanos? No ponen en Jesucristo. Él es nuestro blanco. Él es el camino a seguir. Solamente en Él, hermanos, vamos a tener un ánimo seguro. Dice en Hechos, capítulo 14, ya casi termino, hermanos. Hechos 14, versículo 21. Y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad y enseñando a muchos, volvieron a Listra y Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estos hermanos se dieron a la tarea de confirmar los ánimos, porque obviamente somos dados a desanimar. Yo creo, hermanos, que los varones de esta iglesia están obligados a predicar con buen ánimo. Amén. Yo creo, hermanos, que es importante considerar el estado de ánimo en el que se encuentra la iglesia. No podemos estar predicando, hermanos, lo que pensamos que es. Analiza la iglesia, hermanos. Son tus hermanos. Piensa en ellos. Piensa en las necesidades espirituales. Piensa lo que es conveniente y confirma el ánimo a cada uno de los hermanos. No todo lo que pensamos que leemos a veces es necesario en el momento para predicarlo. A veces necesitamos callar y que hablen otros. Somos cocineros de la palabra de Dios. Debemos saber el menú y el estado de condición en el que se halla la iglesia para poder cocinar algo provechoso, algo que va a reafirmar el ánimo, hermanos. ¿A dónde quieres llevar a los hermanos cuando intentas predicarles? A veces, en lugar de dejarlos animados, los desanimas más. A veces les dices las cosas y decía el hermano ayer, predicamos de ofrenda y menos lo hacen. Creo que debemos saber, hermanos, cómo suministrar este alimento, porque es un cuerpo que necesita crecimiento y necesita alimentarse. La Biblia es un grande menú, hermanos. Encontramos alegoría, parábola, evangelios, proverbios, salmos, historia, poesía. Es un volumen enorme, un menú enorme, hermanos, que tiene demasiado alimento para deleitar nuestra alma. Solamente tienes que estudiar, como lo hacen los chefs, que estudian para saber cómo agradar al paladar, hermanos. Es importante, hermanos, predicar con buen ánimo en la iglesia, hermanos. Creo que no hay razones para estar desanimados. No lo hay, hermanos. ¿Quién de ustedes va a ir al infierno? No hay ninguno. Entonces, si
ese lugar, entonces ¿por qué vivir con desánimo? Al contrario, van al cielo. Una pregunta. Yo creo, hermanos, que si no hubiera esperanza en nuestras vidas de salvación, si tuviéramos demasiadas razones para vivir desanimados. Entonces no hay motivos de estar desanimados. Somos hijos del Rey, somos salvos por gracia y nos esperan las moradas eternas. Anímate, hermanos, porque no estás solo. Cristo marcha con nosotros.